Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Del Cielo a la Tierra, el programa en Teleasturias con nuestros invitados, con nuestros protagonistas, con la gente que nos cuenta muchísimas cosas todas las semanas. Cosas como las que nos va a contar Higinio Martínez Colsa. Si yo les digo Higinio Martínez Colsa, me dirán ustedes, ¿y quién es este? Bueno, si les digo Niti Colsa, pues seguro que muchísimos van a saber de quién se trata. Don Niti, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que nació usted en 1943, nada más y nada menos. En el 43, después de la guerra. ¿En Oviedo? En Oviedo, en la calle Travesía de Ramiro I, se llamaba. 1943, ya llovió, ¿no? Sí, dio para mucho, sí. Dio para mucho. Aparte, bueno, de crío jugábamos en Oviedo, pues jugábamos por la calle, porque no había apenas coches, no había algún camión que pasaba. Y en Oviedo en aquella época, pues podíamos ir tranquilamente pues por cualquier parte, que no había peligro para los niños, ¿no? Me recuerdo que íbamos con frecuencia al campo de San Francisco, a la calle Uría, íbamos en tranvía, enganchados en el tope del tranvía, que yo vivía muy cerca del puente de la Argañosa, y era de allí donde salía el tranvía, ¿no? Íbamos enganchados al tope o corriendo detrás de él hasta que viniese el cobrador, ¿no? Hacíamos muchísimas excursiones también a Naranco, puesto que estábamos en la falda del Naranco, y me recuerdo también de niños que teníamos la carretera que subía al Naranco, es decir, a lo que es ahora el centro asturiano. Era la única carretera asfaltada que había en Oviedo. Entonces hacíamos carros con ruedas de bolas de estas, de las bolas que traen los ejes y demás, y subíamos hasta arriba de las Delicias, ¿no? Y bajábamos hasta el mismo Ramiro I en carros, íbamos unos cuantos críos allí, ¿no? Había que ingeniárselas como uno podía. Oye, empiezas a tener contacto con la música a los 8 años, porque ya te metes con bandurria, con guitarra, y te metes en un grupo de Falange, lo que cambian los tiempos en Falange. Sí, bueno, en aquel momento se llamaba Falange, luego ya fue Frente de Juventudes, y me metí en la rondalla. Y ahí fue donde empecé a aprender mis primeros pasos musicales, ¿no? Esa guitarra me la compró mi abuela, y quería que yo fuese artista. Bueno, pues artista no, pero músico sí. Entonces ahí empecé a conocer las primeras notas musicales, y luego pues íbamos a una peluquería que había en Argañosa, la peluquería de Duno, y ahí tocábamos todos los días un poco. Pero sobre todo lo que era el Frente de Juventudes, nos enseñaba un hombre que se llamaba Jesús, nosotros llamamos Chus el Rani, un hombre muy simpático, muy cordial, y además sabía mucho de música, ¿no? Y luego a partir de ahí pues ya empecé a tocar cosas por mi cuenta, y como te digo, en la peluquería, en unos sitios, en otros, en la calle, y así poco a poco fue transcurriendo el tiempo. Y profesores realmente en Oviedo había muy pocos, por no decir ninguno. Ahí estaba el maestro Cortés, Juanín Salazar, no Juanín, Diego y su hermano Pepín Salazar, que bueno, ya despuntaban un poco como guitarristas en Asturias, ¿no? Luego así se comprobó, porque fueron guitarristas de Pilar López, Antonio Gades, etcétera, etcétera, y de ahí fue donde empecé a coger los primeros acordes extraños y acordes buenos, ¿no? Pero prácticamente como autodidacta, ¿no? Sí, siempre. Yo la guitarra prácticamente, no es que la haya creado, digamos, ¿no? Pero inventaba cosas que nadie me las había enseñado, ¿no? De hecho, la primera guitarra eléctrica que hubo en Oviedo fue la mía. Esa guitarra, nadie sabía cómo se tocaba aquel instrumento, porque era una cosa totalmente distinta a la guitarra normal, la guitarra que llamamos nosotros de madera, ¿no? Había que inventar acordes, había que inventar un montón de cosas, y ya un poco más tarde, ya cuando ya fui creciendo, íbamos a ver las películas al cine de Santa Cruz,
una película de Elvis Presley que se llama King Creole. Y aquella película la vimos por lo menos 3 o 4 veces, porque además encima nos colábamos en el cine. La primera vez no, porque bueno, entre luego a la segunda vez pegamos la entrada y nos colábamos. Y así podíamos ver el cine, pues, de las películas del oeste, y sobre todo de las películas musicales, ¿no? Y ahí es donde te nace el interés por crear un grupo, que lo haces en 1958 junto a otra gente, que se llama Los Juniors, y que realmente queda como uno de los grandes grupos de los años 60 en la capital del Principado, el Principado de Asturias, ¿no? Sí. Fue el primer grupo, vamos, antes llamábamos, no llamamos grupo, llamamos conjunto músico-vocal. Y fue el primer grupo que hubo en Oviedo y en Asturias. Luego nos siguieron los Archiduques, 106, etcétera, etcétera, ¿no? Lo formamos en la Escuela de Comercio de Oviedo el día de Santo Tomás del año 58. Santo Tomás, que era, me parece que es el día 25 de enero, ¿no? Y teníamos batería, 2 guitarras y cantante. O sea, el cantante éramos todos, pero vamos, el que más que llevaba la voz cantante, digámoslo así, era yo, ¿no? Amenizábamos las fiestas que hacíamos de jóvenes, en los guateques que se hacían en la Escuela de Comercio, aparte de la música en discos, que había aquí tocadiscos de picú, se llamaban, ¿no? Y nosotros amenizábamos los guateques esos en directo, con la música en directo, con las canciones de aquella época. Y yo me recuerdo que el primer rock que se cantó en Asturias lo hicimos los Juniors. La primera guitarra que hubo en Asturias eléctrica fue la nuestra. Las primeras guitarras, mejor dicho. Y ¿quiénes estabais de aquella? Pues de aquella estábamos en Cialgo, Tazo y Telenti, que Telenti ya murió hace unos años. Luego, como todos estudiábamos y otros quisieron seguir la carrera, y en casa había problemas porque no estudiaba ninguno, no estudiábamos ninguno. O sea, no estudiábamos bien, como tenía que ser, ¿no? Entonces fueron separándose y fueron cogiendo sus libros, ¿no? Que era a lo que se dedicaron toda la vida. E hicimos otra nueva formación con Pepe Nicolás, Fernando Morollón, Titi Duñol, que está en la Escuela de Minas, y Adolfo Villaverde y yo. Y hicimos un buen grupo. Poco más tarde vino Alberto Evia. Y así se fueron sucediendo las cosas, porque duramos unos 12 años aproximadamente, ¿no? En el transcurso de los cuales Alberto Evia se casó. Ese ya fuera. Luego Duñol dejó, como decía, también el grupo para dedicarse a la minería. Villaverde lo mismo. Entonces luego por ahí pasaron otros componentes, como puede ser Godofredo Rubio, Eusebio Tuya, Jerónimo Granda y Pedro Bastarrica, que los dos tocaban la batería. Primero Pedro Bastarrica y luego Jerónimo Granda, que antes Jerónimo Granda no cantaba, tocaba la batería nada más. Es decir, fue un buen conjunto la primera formación, casi la segunda, más bien. ¿Es verdad que acompañáis a Rocío Dúrcal en una gira por Asturias en los años 60? Sí. Ella quería que la acompañasen unos músicos de grupos actuales, ¿no? Y actuamos por toda la gira que hizo en Asturias. Y además, con la salvedad de que ella cantaba canciones muy conocidas para nosotros, con lo cual era muy sencillo acompañarla, ¿no? Y tenía, además de esto, un muy buen carácter. Y andaba con ella también de representante un señor de Oviedo, posiblemente algunos lo conocen, señor Santa María, padre de Maciel. 1963 es un año especial para vosotros porque grabáis el primer disco, ¿no? Sí, es el primer grupo musical que graba un disco en Asturias, con 4 temas, que son La Casa del Sol Naciente, Linda Chica, Torna Sorrento, Sobre Mío. Nosotros íbamos al estudio de grabación que fuimos a Vergara, en Barcelona. Íbamos con las letras aprendidas en inglés y en italiano y todo, ¿no?
Entonces ahí nos dijeron que ni hablar. Tuvimos que cambiar incluso temas para cantarlos en español todos. Cosa que también ocurre con frecuencia ahora aquí. Pero bueno, no tanto como en aquella época, que ahí en aquella época nadie hablaba inglés ni italiano. Entonces, automáticamente el día de la grabación tuvimos que detener porque no sabíamos las letras en castellano. Y bueno, así fue transcurriendo y las grabamos muy rápido además. Es decir, que de aquella prácticamente erais el encanto de las nenas, ¿no? Erais como las grandes estrellas en Asturias, ¿no? Tendréis vuestro grupo de fans y todas estas cosas, ¿no? Sí. Os asediaban. Bueno, no tanto como eso, no, pero bueno, sí, había un buen grupo de compañeras y compañeros que nos seguían a los sitios donde actuábamos, ¿no? Me recuerdo que el primer sitio donde actuamos fue en la Casa Sindical de Oviedo y nos pagaron 200 pesetas, me pagaron, por actuar los 4. Y bueno, sí, en el asunto este, pues sí, siempre había algo, ¿no?, por ahí, pero había mucha competencia, sobre todo cuando estaba Alberto Evia, que era el que se las llevaba todas. Pero bueno, discutíamos algo sobre el asunto, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue una juventud buena, sana, sobre todo. Ni fumábamos, ni bebíamos, ni nada de nada. O sea que fue una juventud muy bien llevada. Actuasteis en cantidad de salas, en cantidad de sitios. Sí. ¿Te recuerdas de lugares, Salas de estas, pues que ya casi son míticas, muchísimas desaparecidas, existe, prácticamente todas? La Bombilla de Morella ya no existe, el Maijeco de Grado, la Sala Grana de Cornellana, la exposición de Avilés, en Oviedo también hacíamos cosas también, bastantes cosas. Sobre todo en un lugar que hacíamos semanalmente, era el Ritmo Club. Entonces allí hacíamos matinales, similares a aquellas que se hacían en el Circo Price de Madrid. Y entonces nosotros hicimos aquí las matinales, que aquello estaba hasta arriba. Y allí es realmente donde había fans. Luego también actuábamos en el tenis de Oviedo, el tenis de Gijón, en fin, donde podíamos, porque no nos dedicábamos exclusivamente a la música, sino que unos estudiábamos y otros ya tenían su trabajo y demás, ¿no? Se deshacen los Juniors en el año 1968. ¿Por qué exactamente? Bueno, la verdad es que la historia musical de Asturias empezó, como decíamos antes, sobre el 58, a últimos de los años 50, 60, y luego ya nadie requería a los grupos para actuar aquí o allá en otro sitio, o disminuyó, digamos, el volumen de actuaciones, ¿no? Los grupos se iban deshaciendo poco a poco porque también íbamos siendo mayores, unos querían dedicarse a sus trabajos, otros se casaron, y entonces fueron poco a poco dejando los grupos, excepto los que quedábamos, unos cuantos todavía viviendo de la música. Ensayábamos también, me recuerdo de una anécdota muy guapa, en Radio Oviedo, y allí tocábamos, fíjate, ensayábamos por la noche, porque había ahí un piano, y todas las noches nos juntábamos con José María Marcilla y con Mencho Álvarez del Valle, Mencho, a la cual queríamos mucho, y a Marcilla sobremanera, porque ella nos enseñaba cómo iban las cosas en un sitio y en otro, ¿no? Luego participamos en un concurso que había en Oviedo, se hacía en Teatro Principado, que era Rumbo a la Gloria, en el cual quedamos en el segundo puesto. ¿Cómo era el Oviedo de aquellos años, de los años 60? El Oviedo que ve a los Juniors tocar en esas salas, etcétera. El ambiente musical de Oviedo debe ser una de las ciudades del mundo con más cultura musical. Y de aquella época ya existía la cultura musical en Asturias. De todos modos, nosotros actuábamos mucho en los Jardines de la Herradura, que era un lugar precioso para las fiestas de San Mateo. Me recuerdo que nos contrataba Cañedo, que era el presidente, una gran persona también. Y todos los años estábamos en los Jardines de la Herradura.
junto con otras orquestas de gran renombre en España. ¿Dónde os reuníais? ¿Dónde tomáis algo? ¿Cómo era aquel Oviedo? ¿Qué lugares hosteleros, por ejemplo, podéis recordar o puedes recordar en este caso de aquella época? Pues donde nos juntábamos era en un bar que había cerca de la estación del norte, que llamamos antes, que era el bar Cecchini. Ahí parábamos todos los músicos de Oviedo y de Asturias. Y bueno, teníamos algunos sitios más también en la calle Mon, que había otro Cecchini también. Y bueno, los bares de la zona antigua de Oviedo también. Bares eminentemente musicales. Cuando se deshacen los juniors, tú empiezas una carrera en solitario y tu primer contrato de trabajo te lo dan en Beirut. ¿Qué es esto? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿No te puedes ir tan lejos? Yo, al separarnos, pues dije, bueno, pues yo tengo que seguir mi carrera, que es lo que me gusta, además. Porque yo trabajaba en la SEAT, o sea, Juan Ribaya Hijos, cuando se vendía la Vespa, el 600, el 850, yo estaba trabajando en el departamento de matriculaciones y seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Y decidí un buen día, me salió un contrato bueno para marcharme a Beirut. De Beirut fuimos a Irán, a una sala que se llama Sala de Fiestas Checo Fenó, donde éramos como unos 60 artistas, era enorme aquello. Luego fuimos a un sitio que se llama Corranchar, que era en el Golfo Pérsico, muy cerca de Kuwait. Y luego me salió otro contrato muy bueno para el casino de Beirut. Quiero recordar que cuando fuimos la primera vez a Beirut, estaban en el aeropuerto, ya en Roma nos avisaron que no podíamos viajar con la compañía Middle East, que era la compañía libanesa, ¿no? Porque estaban quemando, según llegamos al aeropuerto con la compañía Pan American, estaban quemando 11 aviones que estaban en cenizas ya, ¿no? Y vuelta a lo que te decía antes, se nos salió otro contrato para el casino de Beirut, fabuloso. Allí conocí a grandes artistas como Tom Jones. ¿Tom Jones? Sí. O sea, que conociste a Tom Jones. Sí. El monstruo, uno de mis cantantes favoritos, ¿no? Charles Aznavour también. Por ahí pasaba una gente enorme, además era en un escenario enorme. Había elefantes, caballos en el escenario, era increíble. Había 60 bailarinas, bueno, un montón. Aquello, que era un montaje increíble, ¿no? ¿Y qué era lo que interpretabas en Beirut y en qué idioma cantabas, claro? Bueno, pues en español y en inglés. En español, pues, las canciones tradicionales de Granada, Valencia, el Porón Pompero, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenían bastante aceptación. Amapola. Y luego canciones como Help Yourself o Delilah o cosas así, ¿no? It's Not Unusual en inglés también. La verdad es que para actuar en estos sitios hay que tener un repertorio amplio y sobre todo en inglés. Pero no solamente antes, sino ahora también. Cuando empezaste a cantar en inglés, ¿cantabas como casi de oído o hablabas de oído? De oído, sí. Siempre, es decir que... Sí, tenía que coger el disco y hacerlas, o sea, copiar las letras tal y como sonaban, porque no teníamos ni idea de inglés, y sin embargo... O sea, que Iwan, vamos, tú lo ponías a Iwan. Exactamente. Yo luego ya pues empezamos a estudiar y en la escuela de comercio hablábamos francés, me hizo algo de falta, pero no tanto, ¿no? No tanto como el italiano o el inglés, ¿no? Luego estudiando, vas perfeccionando, y ahora pues bueno, ya cojo una letra en inglés y lo leo perfectamente como si estuviese leyendo la Nueva España, ¿no? Te vas después a cantidad de países, porque tú recorres media Europa, por no decir medio mundo, ¿no? Sí, en el casino de Beirut tenía una orquesta bastante importante, bastante buena, ¿no? Y tuvimos que salir en un portaaviones hasta Chipre, como escapando de la guerra, ¿no? Allí en Chipre tuve un éxito fabuloso, porque incluso actué en la televisión de allí. Luego vinimos a Grecia y luego ya a Italia. En Italia
Estuve casi 3 años viviendo y trabajando a diario, ¿no? Hombre, con ese nombre que es rememora mucho Italia, ¿no? Nitti Colza. Sí, es una cosa muy parecida al lugarteniente de Al Capone, no sé, Frank Nitti. Sí, porque el apellido Colza además es un apellido judío, ¿no? Sí, es un apellido de procedencia, es español, pero vamos, procedencia judía, de las montañas de Cantabria, ¿no? Y ahí estás en Yugoslavia, en Italia, en Suiza, Alemania, Holanda, Venezuela. Eso ya fue transcurriendo poco a poco. Después de Italia ya me movía, en Italia tenía el centro de maniobras, ¿no? De ahí me movía a Suiza, Alemania, o en este caso a España, ¿no? Porque realmente venía a actuar a los Jardines de la Herradura todos los años, tal y como hago ahora en las fiestas de San Mateo. Tal y como hago ahora mismo en San Mateo, que vengo todos los años, me contratan. Y la verdad es que me encuentro muy a gusto trabajando en mi tierra. Pero también, tal y como llevo la situación ahora, me encuentro bien también con todo el público en general, porque estoy trabajando para ingleses. Entonces... Ahora estás en uno de los mejores sitios del mundo, hombre. Estás en Benidorm. Benidorm es uno de los mejores sitios del mundo. Después hablaremos de ello, porque sí, quedan muchísimas más cosas por comentar. En cualquier caso, en España, pues actúas y te vas a Mallorca. Sí, Mallorca, Galicia, Andalucía. Actuamos en el pueblo de Manolo Escobar. Luego en Madrid estuve bastante tiempo también. Allí coincidí con Tino Casal cuando empezaba, que hacía cosas con la orquesta que yo llevaba. Y coincidimos con Víctor Manuel también, coincidimos con mucha gente de aquí, con Cholo Jubacho, que también de aquella estaba por allí. En Cataluña también actuamos bastante, también en el País Vasco, bueno, en toda España concretamente, ¿no? Vamos a irnos a hacer un impasse en nuestro programa, como hacemos habitualmente, Nitti, y volvemos dentro de un instante, porque quiero que me empieces a contar, por ejemplo, cómo conoces a Manolo Monaguillo. Esto es un personaje. Que ese es un auténtico personaje. Quiero que me hables de él, quiero que me hables de esa época, y después vamos a ir avanzando en el tiempo y hablándoles de uno de esos grandes cantantes que tenemos en Asturias, que en este momento está en Benidorm, en el Hotel Bali. Ese es el hotel más grande, más alto que hay en este momento en Europa, y que, bueno, de alguna manera representa el momento actual de Nitti Colza. Será dentro de un instante, después de unos consejos, no se los pierdan. Con Nitti Colza estamos en Del Cielo a la Tierra. En 1978 conoces a Manolín el Monaguillo. Cuéntame, ¿quién era Manolín el Monaguillo? Manolín era un personaje de Oviedo, clásico de Oviedo. Para mí fue uno de los mejores amigos que tuve y de los mejores cómicos que conocí. Manolín Monaguillo era pintor de brocha gorda. Trabajaba cuando quería también, porque ahí antes no hacía falta trabajar como ahora para el coche, para esto, para pagar la casa. No, antes trabajaba cuando se podía y se vivía bien. Era un personaje increíble, que nació en la calle Covadonga de Oviedo. Le llamaban Monaguillo porque la madre era monaguilla, el padre, según decía él, el padre era monaguillo y él quedó con el monaguillo. Y pintaba también en las fachadas, como aquellos anuncios de Anís del Mono y demás, ¿no? Con Manolín tuve un montón de anécdotas. Yo estaba actuando en el Pub Negra en el Oviedo Antiguo, muy cerca de Trascorrales, y ahí una afluencia increíblemente de público. Aquello era un lugar que no sé si tendría pues 50 metros, y ahí entrábamos más de 100 o 150 personas.
Y ahí empezamos a actuar juntos. La anécdota con el monaguillo tengo montones. Cuéntame. Pues una, que fuimos a una romería, a un prado, y era cuesta arriba, y cayeron en los dientes, y los dos andábamos por el suelo buscando los dientes del monaguillo, y no los encontrábamos. Hijo, pero yo no puedo actuar sin dientes. Sin dientes no puedo. Bueno, de estas montones. Luego ya por fin lo encontramos, pero llegamos tarde a actuar. Otra vez nosotros vivíamos en una casa en Pancar, y bueno, teníamos ahí un aparato, un baúl como se usaban antiguamente, ¿no? Para meter las cosas, las mantas, las cosas de ahí. Y un día se levanta Susana y ve a Manolín tendido y digo, Niti, que el monaguillo murió. El monaguillo, Manolo, levántate. Y nada, madre mía, ya lo sirmielgo un poco allí, y allí el monaguillo que estaba todo, ¿qué pasa? Era algo increíble. Y se levantaba precisamente, porque era una casa con 2 pisos, con 3, mejor dicho. Él estaba en el primer piso, dormía en el primero, y bajaba a la cocina a tomar anís de guinda. Y en aquel momento no teníamos, y tomaba ginebra. Ya te das cuenta, a lo mejor a las 8 o las 9 de la mañana levantarse a tomar una copa de ginebra, increíble la potencia que tenía aquel hombre. El monaguillo contaba chistes que copiaron después muchos cómicos que hubo en España. Bueno, montones de anécdotas con el monaguillo. En todos los bares le invitaban, en todos los bares le conocían. ¿Y qué tomes, Manolín? Anís de guindas de los serranos, que me regalaron una caja. Tú actuaste por toda Asturias con él, ¿no? Sí, por toda Asturias, sí. Pero más con gran éxito, porque Manolín era... Yo hacía la parte musical y luego le acompañaba con aquellas coplas de Antón el Coque, que él había sido lazarillo de Antón el Coque, un hombre que andaba con una guitarra por Oviedo y no sabía tocar. La guitarra aquella, era ciego, y Manolín era su lazarillo, y vendían aquellas coplas que venían en papelinos, 3 coples, o una perrona y 2 una perrina. Vendían sobre todo en el Fontán, ¿no? Luego aquel hombre, cuando la guerra, pues el Coque, una bala perdida, le mató. El monaguillo, después de todo, precisamente en el movimiento internacional, fue comandante del Ejército Rojo y andaba por ahí por los pueblos. Era un personaje, pero increíblemente simpático, además. De hecho, aquí actuó también, iba muchas veces a actuar a la Radio Nacional de España, a contar sus chistes. Si hoy Manolín el Monaguillo estuviese aquí, hoy sería sería famoso, digámoslo así, a nivel nacional. Pero era el humor clásico de Oviedo. En 1979 creas un local en Soto de Ribera que se llama La Pianola. La Pianola fue algo mítico en Asturias. Sí, porque no había habido bares de esa categoría, digámoslo así, musical, eminentemente musical, donde se podía comer, donde se podía beber, sobre todo. Y sobre todo, más que sobre todo, era la diversión que ahí había, ¿no? La bohemia. Era todo bohemio, ¿no? Era todo bohemio, sí. Todo el mundo... Además, no solamente actuaba yo, porque había ahí un aparato que había que dar manivela, que era la pianola, precisamente. Eran canciones antiguas y actuaba pues, todo el mundo que quería. Teníamos también un pianista fijo que era el maestro. O sea, era una especie de karaoke de los años 70, ¿no? De los años 70, exactamente. Ahí cantaba todo el mundo, yo le acompañaba, el que no cantaba a pelo. Ahí también tuve cantantes de la canción asturiana, como fue el Presi, el Torrín de Frieres, el abogado. Hacía también festivales, digamos, de música asturiana, ¿no? Y bueno, Bastarrica iba a tocar de vez en cuando por allí también, Alberto Evia a cantar casi todos los días.
montón de gente dentro de la música asturiana, ¿no? La verdad es que ahí lo pasaba bien porque no había formalidad en cuanto al orden de actuación ni de ningún tipo de música ni de nada. Aparte que se comían buenos chuletones, claro. Ahí actuabas también con Manolín el Monaguillo, ¿no? También. Ahí, bueno, cuando podía, porque él no tenía prisa para marchar. Ahí cerrábamos a las 4 o las 5 de la mañana y él no tenía prisa. Y como vivía solo, pues entonces, pues Manolín, pues estaba casi a diario allí, ¿no? En el 80 creas en Oviedo un restaurante local que se llama Don Niti, ¿no? Sí, esto es, sí. Es un restaurante similar, con las mismas características que la Pianola. Lo que pasa es que aquí ya empezamos a tener problemas con los vecinos. Decían que se oía mucho el piano, decían que se oía mucho la voz, los aplausos, la gente que cantaba, que gritaba, y entonces por ahí empezamos a tener problemas y fue cuando lo tuve que traspasar, precisamente por el sonido, ¿no? De todos modos, yo comprendo que el sonido, hombre, puede molestar, sobre todo a altas horas de la noche, pero no era tanto el sonido que pasaba hacia los pisos, porque yo estuve, mientras una gente estaba actuando, yo subía arriba y no se oía prácticamente nada, pero hay gente caprichosa, pero bueno, ¿qué se va a hacer? La vida sigue. Después te vas a un sitio que para ti tiene un significado especial, que es Llanes, ¿eh? Y allí montas otro local que se llama El Capuchino. Exactamente. El Capuchino era un pub que estaba en la playa de Barro, y ahí es donde todos los días iba con Manolín el Monaguillo. El Capuchino también tenía las mismas características, solo que la gente de Barro era gente que venía al camping, venía de vacaciones, y la gente cuando va de vacaciones pretende divertirse, entonces ahí lo pasaban de fábula. Hasta, eso sí, prácticamente no se cerraba aquel sitio. No, ahí cerramos a las 7, además ahí no había problemas de sonido, como en otros sitios, ¿no? Y claro, lo que pasa es que era solamente los 3 meses de verano de Asturias, pero la gente que fue por allí lo pasó fabulosamente, porque es lo mismo, allí cantaba todo el que quería. Ha sido muchísimas cosas. Ha sido bohemio, ha sido padre, abuelo, cantante, ha sido muchas cosas. Viajero, oficinista. Y torero. ¿Qué te queda, Niti? Bueno, pues se me dan bien las cosas y bueno, las cosas que se me dan bien las hago ahora cocino también. Coso también los pantalones, los bajos de los pantalones, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que fui un montón de cosas. Oficinista, yo soy profesor mercantil, pero eso lo dejé todo por dedicarme a la canción, ¿no? Torero, cuando íbamos a la escuela, no a la escuela, sino a la Academia Llana, que quedaba en la calle Santa Susana, la escuela de Mateo, decíamos. Ahí me escapaba por la ventana a torear unas cabras que había ahí fuera. Y buenos palos llevé por salir a hacer el de torero. Y también toreamos un día en la Plaza de Toros de Buenavista. Soltamos unas becerras que estaban ahí para la corrida del día después. Y llevábamos palos. Cuando llegué a casa iba hecho un cisco. Ahora estás en un lugar en el que te encuentras de cine, que es Benidorm. Estás en un hotel maravilloso que se llama el Hotel Bali, que es, dicen, el más alto de Europa, ¿no? No Sí. sé si creo que es así, el más alto de Europa. ¿Cómo se lleva la vida en Benidorm, Niti? Pues muy bien, la verdad. Benidorm es un paraíso. Tú ya sabes que yo en eso te envidio mucho. Sí. Es un paraíso. Y posiblemente es el sitio del Mediterráneo que más concurrencia haya, porque ahí hay gente en invierno, en primavera, en verano, en todas las épocas del año son buenas para conocer Benidorm. Hombre, en verano hace un poco de calor. En verano Asturias está mejor. Y sobre todo ahora con este cambio climático Asturias está muy bien, ¿no? Pero se vive muy bien porque ya a las 11 de la mañana
tú paseas por la playa de Levante y ves a gente bailando ya a las 11 de la mañana. Es increíble. Vas a la misma playa, a la propia playa, y hay un coro de 60 personas cantando en la playa. En la playa de Levante y en la playa de Poniente. La calle que llamemos, se llama el Paseo de la Carretera, nosotros llamamos la calle El Coño, esa es la calle más concurrida de Europa. Es increíble la cantidad de gente que circula por esa calle. Luego, pues, la vida es cómoda porque la gente va de diversión y nosotros somos, digamos, los que intentamos que esa gente se divierta. ¿Cómo es un día cualquiera en las actuaciones de Niti en Benidorm? ¿Qué tipo de público es el que tienes? Sí. Supongo que variará mucho a lo largo de lo que son los 12 meses del año, ¿no? Sí. De octubre a mayo tenemos público inglés. Ingleses, escoceses, irlandeses, luego islandeses, rusos, noruegos, sobre todo noruegos también. Todo público extranjero. Pero hay dos salas, una que son para españoles y otra que son para los ingleses, que es donde yo estoy. Ahora ya en el mes de junio ya vamos a la sala donde están todo tipo de público, ¿no? Tanto españoles como ingleses, pero bueno, también hay una terraza en la cual hay una orquesta grande, hay un ballet ruso también, fabuloso, y nosotros estamos en la sala de españoles. En Benidorm, nada más levantarte, no tienes falta de ir a la ventana a ver si hace sol. Hace sol. Eso es increíble, pero es así. ¿Cuándo echas de menos el Principado de Asturias? ¿Cuándo echas de menos tu Oviedo, tu Llanes? Sobre todo en verano. En verano porque ahí hace mucho calor. Y yo me siento muy bien aquí bueno, siempre me sentí bien en Asturias, pero sobre todo en verano es una maravilla. Los inviernos son un poco más crudos porque, bueno, aquí llueve mucho, hace bastante frío y, bueno, las horas son menos horas de día. Y bueno, es otra cosa. Allí en Benidorm puedes salir a cualquier hora del día o de la noche que no tienes ningún problema porque la policía está vigilando continuamente por todos los sitios, incluso en las playas, tanto de día como de noche. Aquí en Oviedo se está muy bien. Y además hoy comprobé una cosa muy importante. Cuando estás fuera lo ves más palpable, ¿no? Que Oviedo está precioso. Es una ciudad señorial, guapa, agradable, limpia. Es increíble cómo está Oviedo y cómo está quedando todo en Oviedo. ¿Quiénes han sido las personas que más te han ayudado en tu vida? Pues bastantes, sí. En el aspecto musical, pues bueno, tengo buenos recuerdos de Marcilla, de María Marcilla. Tengo buenos recuerdos de Cañedo, de mis compañeros de grupo, de Musical Marcos, que es donde compramos todos los instrumentos, de Vila, aquel hombre que tocaba en la orquesta Gran Capitol, Vila, que tocaba en la banda de música del Milán, que ahí fue donde compramos nuestra primera guitarra, ¿no? Tengo buenos recuerdos de mucha gente. De Chus, el del Negra, cuando íbamos a cantar en el pub. Un montón de gente. La verdad que tengo recuerdos agradables casi de todo el mundo. Cuando llegas a Oviedo, por ejemplo, o cuando llegas a Llanes, fundamentalmente, la gente sigue reconociéndote y hablándote de aquellos años, supongo. Sí, no obstante también me sigue recordando por las cosas que hago ahora, ¿no? Porque a todos mis amigos les mando un disco cada vez que lo hago, ¿no? A todos. Se siguen recordando de la música que hacíamos allí, sobre todo en aquellas noches, que eran noches de bonanza. Yo me recuerdo también cuando venía la Vuelta Ciclista a España o la Vuelta Ciclista a Asturias, que paraban en Llanes, todos los ciclistas
y acompañantes. Eso lo dices por mí, por todos los que íbamos, con Antena 3 y con la COPE, etcétera. Con el Tarangu también que iba. También Ocaña paró con nosotros cuando estábamos de comentaristas en Antena 3, cuando estábamos en Antena 3, Ocaña lo llevamos varias veces al Capuchino. Sí. Había un chaval allí que se llama Andrés, que le puso un maillot Ocaña, precisamente, porque un hombre que vende cupón de ciegos y Luis Balaguer, claro, monstruo, de los Haya. Y el padre de Leticia también iba por allí. Jesús Ortiz, cuando evidentemente estábamos en Antena 3, Jesús Ortiz también yo me recuerdo que salíais temprano. Era un ambiente realmente maravilloso. El ambiente espectacular. Que tenía en todos los bares que regentaba, ¿no? Y sobre todo, claro, vosotros dabais alegría también a la fiesta, porque aquello era más que nada un fiestón para vosotros y para nosotros también, evidentemente, pero sí lo pasabais bien, porque salís muy temprano, eso sí. En Benidorm, bueno, estás de cine, pero hay un sitio en el mundo que te gusta más que nada, ¿no? La Playa de Toro. Ah, sí, es verdad, sí. La Playa de Toro es que además vivimos muy cerca de la Playa de Toro, ¿no? A la cual voy pues, siempre que puedo. Sí, tengo en el ordenador metidas imágenes de Toro, montones. Y luego también de vez en cuando nos juntamos los juniors y vamos a tocar allá a la Playa de Toro. Bueno, ¿sí? al bar de la Playa de Toro. De vez en cuando nos juntamos y nos sale, sin ensayar, nos sale estupendamente. Eso, lo que tenéis que hacer es grabar un vídeo de esos encuentros, porque eso es incunable, vamos. Lo tengo. Lo que pasa es que ahora ya también van nuestros hijos, que tocan incluso mejor que nosotros ya. Sobre todo el hijo de Eusebio, tuya, Héctor, que toca muy bien la guitarra y canta también. Si volvieses a empezar otra vez tu vida, ¿serías lo mismo? Sí, sin duda, sin duda. No me arrepiento de haber seguido en esta carrera, en la cual llevo 50 años. Voy a hacer medio siglo cantando en el mes de enero. Medio siglo ya se dice pronto. Eres de los que dices que cuando has podido caer un poco en un momento determinado, te has levantado al día siguiente, ¿no? Sí, el mundo del espectáculo no es fácil. Duro. No es fácil, es más bien duro. Y hay momentos que te encuentras mejor que otros y hay momentos que tienes más trabajo que otros. El trabajo a mí, gracias a Dios, nunca me faltó. No sé si se da porque me adaptaba al sitio donde estaba o tenía el repertorio oportuno para estar donde estaba, ¿no? Hay momentos, sobre todo en la vida de la música, del artista, que no son tan buenos como otros, que estás en plenitud, ¿no? Tuve que dejar de fumar, de beber y muchas cosas más. Luego tuve un problema con mi hija, que falleció hace 10 años también. Cuando me ponía a cantar no me salía la música, no. Sobre todo para cantar hay que estar en buenas condiciones físicas y psicológicas también. Sin duda alguna. Te preguntaba, hubo un momento en la entrevista en la que te pregunté qué te quedaba por hacer. Pero realmente en el mundo de la música muy poquitas cosas. Llevas 8.000 horas, 8.000 días cotizados. 8.000 días cotizados, se dice pronto. Sí, a la Seguridad Social, en el régimen de artistas, que es muy difícil, puesto que antes no aseguraban a nadie, antes no se hacían contratos, no se hacía, actuabas y te daban el dinero al terminar la actuación. Y entonces ahí se pierden un montón de días. Pero bueno, soy uno de los que más cotizaciones tengo en España. Si ahí dice que son 8.000 días, posiblemente serán 20.000 días los que llevo actuando. 20.000 días. Hay una canción
Ahora acabaremos con uno de tus temas, con Pescadores, que es uno de los temas que tenemos de Nitti que podemos recordar poco a poco. Pero hay una canción que define muy bien el mundo bohemio de lo que es la música, los artistas, etcétera. A mí me encanta El hombre del piano. Es una de esas canciones de Billy Joel extraordinaria, donde realmente se resume en un momento determinado lo que un hombre, pues sentado a un piano, etcétera, etcétera, con todas las connotaciones que tiene la canción, que son distintas, bueno, pues estar ahí metido, ¿no? El aguantar en un momento determinado las personas que tienes cerca, etcétera, el muchas veces no querer actuar y tener que actuar porque te tienes que levantar, porque tienes que... ¿Esa vida merece la pena, Nitti? Sí, sí merece la pena. Sí. Aparte que, bueno, al llevar tantos años, pues para mí las cosas se hacen más fáciles. Yo ahora, por ejemplo, canto casi sin mover la boca, con una facilidad extraordinaria. No me esfuerzo para cantar. Excepto cuando, bueno, hago una canción fuerte, como el canto a la sidra o una cosa así, ¿no? Pero no me esfuerzo, no me cuesta trabajo cantar ni ejecutar. Luego tampoco me cuesta trabajo tocar el teclado o la guitarra. Incluso hay veces que me divierto, pero me divierto de verdad. Y tengo una hora establecida para dejar los instrumentos y dejar el ordenador, que son las 3 de la mañana. Más porque antes me pasaba hasta las 7 de la mañana componiendo o actuando o probando canciones, ¿no? Cada día estudio una canción o dos. Y bueno, ahora con internet, que es sencillísimo meterte, quieres una canción, tecleas y la sacas, tal y como es, ¿no? Digamos la letra y la música, pues también, y si no, pues la haces tú. La verdad es que me paso muchas horas trabajando en casa, pero con satisfacción, se me pasa el tiempo muy rápidamente. Nitti, que tengas mucha suerte, te veré actuar allí en el Bali, como todos los veranos y sobre todo te deseo muchísima suerte, porque sabes que te aprecio, que eres uno de esos tipos que me caen muy pero que muy bien, que tiene unas vivencias detrás absolutamente importantes y que, bueno, para una generación ha sido uno de los hombres pues que ha contado dentro de la música en esta región, y para otra, los que no te conocen, pues hoy con el programa seguro que te van a conocer muchísimo. Y los que no me conozcan, pues mira, pueden venir a las fiestas de San Mateo, exactamente, a la plaza del Ayuntamiento en septiembre. Exactamente. Nitti, muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengas muchísima suerte. Muchas te lo gracias. deseo de corazón. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en Del Cielo a la Tierra, en Teleasturias, en su televisión. Pescador.